Mi presentación, mi ponencia es hablar de lo que realmente importa, ¿no? Que son los alumnos, pero a veces se nos olvida ese segundo protagonista que forma parte de esta obra de teatro, ¿no? Que sería un colegio, algo parecido a un teatro donde tenemos esos protagonistas, esos coprotagonistas y todas las bambalinas de detrás que son necesarias para que se lleve a cabo de una forma extraordinaria. El maestro. Para mí, la palabra maestro siempre ha tenido connotaciones positivas. Entiendo por maestro quien ha perfeccionado algo y lo comparte con sus conciudadanos, contribuyendo así al avance social. José María Antón. Buenos días, soy Laura Antón y, como estarán suponiendo, soy su hija. Y bueno, eso también conlleva una responsabilidad. ¿Cómo era la escuela de antes? Estas fotos las hemos visto bastante a menudo, parece que no ha cambiado nada, ¿no? Visto así, pues bueno, básicamente la diferencia sería que hoy en día tenemos a los chicos y a las chicas mezclados. Bueno, dependiendo de la clase, que a veces también hacen sus propios grupos, ellos. Yo soy profesora en un colegio internacional de biología, estudié ciencias biológicas y con esto vengo a decir que sé de lo que hablo. Llevo 14 años aprendiendo, que no ejerciendo. Si vemos fotografías posteriores, ¿no? Años posteriores, puede ser más o menos, años 60, 70 más o menos, se mantiene la misma dinámica. Es mi abuelo José María Antón, padre José María Antón. O sea, como pueden ver, esto pues viene de familia. Puede parecer que no ha cambiado en los últimos años y yo vengo a ustedes a demostrarle que no es cierto, de mucho antes. O sea, yo me puedo ir a un códice, puedo ver esta imagen y si me ponen de rubia y sin barba, también son muchas de mis clases. Tienes al alumno que está distraído, aquel que está atendiendo, aquel que me pongo a hablar con el de al lado y aquel que estoy durmiendo, me estoy llevando las manos a la cabeza porque no sé de qué está hablando y yo qué hago aquí. Nos suena, ¿no? Si ustedes son profesores, saben de lo que estoy hablando. Hoy en día, de alguna manera, sí ha cambiado. Tenemos aulas diferentes, materias, un currículum extensamente desarrollado. Se trabaja la robótica, se trabaja la informática, se trabaja en las artes. Hay departamentos donde asesoran profesionalmente a nuestros alumnos. O sea que esto sí que ha cambiado. Y la importancia de las extraescolares, ¿no? Donde nuestros chicos aprenden otro tipo de valores. Pero, ¿cómo es el alumno realmente del siglo XXI? Le voy a dar unas pinceladas, primero, que son bastante obvias para todos, que todos conocemos. Si tenemos en mente algún alumno aproximadamente de 15 años, que es el tipo de alumno que yo doy, creo que van a entender lo que estoy diciendo. Son alumnos obviamente digitales, pero esto lo damos por hecho, ya todos prácticamente somos digitales. Son tecnologías del pasado ya, ¿no? Esto ya no es una novedad. Son alumnos realmente visuales, se mueven mucho por esa fotografía, ese vídeo y contenidos instantáneos, rápidos, concienciados. Queda mucho por hacer, pero de luego lo son mucho más que cuando nosotros teníamos su edad. Son competenciales. Desde las escuelas se trabaja esas competencias donde no solamente voy a saber hacer una ecuación, sino la voy a interpretar. No solamente voy a estudiar lengua y literatura, sino voy a aprender cómo expresarlo, cómo enfrentarme a por ejemplo, como hacemos en nuestros colegios, torneos de debate y saber exponer los argumentos de una forma coherente y respetuosa, algo que nos hace falta tanto últimamente. Y son más inclusivos. Yo cuando tenía su edad, cuando me pusieron gafas con 12 años fue el drama de mi vida. Y ya no quiero decir si te ponían aparato, eso ya eres el monstruo. Hoy en día, como que yo no llevo gafas, como el resto de mis amigos, que yo no llevo aparato, esa mentalidad va cambiando. Y luego hay un respeto hacia las personas diferentes, o por lo menos empieza a haber esa conciencia de que tiene que existir ese respeto. Y luego tenemos un tema que es muy interesante, yo ayer lo hablaba con Roberto de INE, que no somos conscientes todavía, porque no podemos serlo, no ha pasado el tiempo suficiente para saber cómo ha afectado la pandemia a estos chicos, que son los ciudadanos del futuro, que están arrastrando tantas cosas positivas como negativas. Yo a vos de pronto le puedo decir, estoy viendo muchos temas de ansiedad, muchos problemas de depresión, y ya no solo el problema es que el alumno viene con esa sintomatología, sino que también la tiene el profesor, por su propia vida, por su propia experiencia, y ese profesor tiene que cuidarme a un alumno, al cual se merece todo ese cuidado y todo ese cariño. Entonces, ahí tenemos que hacer el pensamiento de que también tengo que cuidar al profesor.
Y viendo todo esto, viendo que son cosas diferentes, ¿no? La escuela que estudiamos nosotros es distinta, el alumno va cambiando, es normal. Y como dijo Jane Austen en un libro que a mí me gusta mucho, Orgullo y Prejuicio, su primera frase es una verdad mundialmente reconocida que el alumno cambia, pero el profesor permanece. Yo, ese profesor que me formé en biología, hice mi curso, que ni siquiera fue un máster en ese momento para poder ser profesora, llego y cada año tengo un alumno diferente, circunstancias diferentes como una pandemia. ¿Y yo qué hago? Pues voy teniendo unos años más, ¿no? Eso desde luego, no va cambiando. Y entonces un profesor que debe plantearse cómo me tengo yo que y llegar al aula y manejar este tipo de alumnado, que no es con el que como yo era cuando tenía esa edad. Pues entonces aquí pongo mi puntito de bióloga, que es la frase que creo que todos conocemos de Darwin. No es la especie, no es el individuo, si lo queremos personalizar, el individuo más fuerte, el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y eso lo he visto con la pandemia. Aquellas personas que mejor se adaptan al cambio, nuestros profesores y alumnos, son los que mejores han podido sobrellevar esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo que cambiar, tengo que evolucionar. ¿Cómo cambia la sociedad? Pues me voy a formar. ¿Y qué hacemos? Asistimos a congresos, a foros, a encuentros, talleres, hacemos másteres, todo lo que haga falta. Me leo las leyes educativas nuevas que van saliendo y todas las nuevas metodologías activas de aprendizaje y enseñanza me las voy memorizando. Lo último es el metaverso. Ahí ya descontrolo un poco, pero todo llegará. Claro, esto genera algún tipo de ansiedad en el profesor, no tener que hacer frente a todo esto. Digo, vale, yo me formo y me motivo, ¿no? Yo no vengo a romper, no vengo a parar la rueda, vengo a romperla, vengo a ser la persona más innovadora en educación. Voy a hacer que los alumnos me vean así. Llego al aula y voy a ser su inspiración. No voy a seguir reproduciendo como desde aquel códice, como desde aquellas fotos de post-revolución industrial en el que el alumno está sentado en una silla y no se mueve. Lo voy a traer con nuevas metodologías y además, si puedo, voy a ser su amigo y voy a ayudarle emocionalmente, le voy a acompañar y no voy a ser el típico profesor con el que todos nos hemos criado y todos no queremos que nos vean, porque ellos nos ven así muchas veces. Fíjese, estoy hablando de miedos que da igual la época, da igual que haya habido una pandemia. Miedos que todos tenemos como profesores. Miedo a gustar, a hacerlo bien. Quizás en todos los trabajos, ¿no? Se pueda extender de alguna manera. Y uno tiene que pararse y plantear que lo peor que le puede pasar a un profesor es tener al alumno perfecto. ¿Y cuál es un alumno perfecto? El que yo me haya montado en mi mente. Al no ser a lo mejor el mismo para ti que lo es para mí. Pero el alumno perfecto no me va a hacer crecer, formarme, intentar superar esos retos del día a día. Y entonces hay personas que te ayudan en este proceso, ¿no? Llegas a la puerta de clase con toda mi motivación y me encuentro con esto. Que si te estás pintando, que te manches, que luego el padre, que luego tengo que organizar actividades, que siéntate, que porque un tira el chicle, que guarda el móvil, que ese jersey no es la del colegio, el protocolario, que madre mía la que me estás liando con las pelotas en el patio, que tengo que exponer delante además luego y explicarle a mis jefes todo lo que he estado haciendo y si no puedo ni controlar el aula. Entonces todo lo que había aprendido, ¿qué ocurre? Se diluye en nada. Y entonces un buen profesor tiene que reflexionar sobre lo que esperaba, sobre lo que está ocurriendo y quizás darse cuenta que puede que termine así y no pasa nada. Puede que termine, este es de mi colegio, Carnaval 2022. Puede que termine disfrazándome para conseguir llegar a ese alumno. Parece algo divertido, ¿no? Incluso podríamos decir ridículo, pero es un mensaje muy poderoso el que están mandando estos profesores. Yo hago lo que haces tú, lo trabajo porque somos un equipo. El aula es un equipo y formo parte de él. Y luego, si escuchamos a personas como José Antonio Fernández Bravo, que ha hecho alguna ponencia en Virtual Educa, no es aquella persona realmente la que más brilla, sino aquel que le da igual brillar, pero que alumbra el camino de esos chicos. Y cuando un profesor llega a esa reflexión, ya ha conseguido gran parte de su camino profesional. No debe importarte que ellos se den cuenta de que lo que estás haciendo es por ellos. No importa, el caso es que le estás ayudando.
¿Y qué otros retos más actuales yo estoy viendo, palpo cada día en las aulas? El eterno dilema de los contenidos. En España, tradicionalmente, se han estudiado toda la lista de los Reyes Godos. Gracias a Dios, mi profesora dijo que no, que eso no era necesario. Pero hasta hace bastante poco, y profesores de mi colegio yo sé que los han estado dando. Quizás porque fue lo que recibieron y a mí me ha ido bien. Si a mí me ha ido bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Y además hasta lo hago como algo divertido. Yo he enseñado a mis alumnos a saber sobre la lista de los Reyes Godos. ¿Por qué? Porque soy mejor profesor. ¿Eso es ser el mejor profesor? Es el mejor torturador. ¿Realmente los contenidos son necesarios? Obviamente la respuesta es sí, pero no cualquier tipo de contenido. Tiene que estar pensado y estructurado para el aprendizaje. Otra pregunta con respecto a los contenidos, típica de un alumno. ¿Y esto para qué lo quiero? ¿Y esto para qué me va a servir a mí? Miren, los contenidos son importantes. Por ejemplo, se ve muy bien en la comprensión lectora. Si yo no tengo vocabulario, no tengo esos contenidos gramaticales, no voy a comprender lo que leo. Si no comprendo lo que leo, no genero ese conocimiento. Y yo necesito conocimiento y contenidos para detectar problemas y a través de ese conocimiento generar creatividad para buscar distintos tipos de soluciones. Esa es la importancia de los contenidos, pero tienen que tener un sentido. Por eso, quizás, más que contenidos, deberíamos hablar de conceptos. Les voy a poner un ejemplo de mis clases de biología. Un concepto, sistema. ¿Qué concepto podría ser? Sistema democrático y, en mi caso, por ejemplo, es un sistema inmunitario. ¿Cuál es? Porque le voy a dar un contexto, un sentido. Vale, vas a dar este concepto, pero te lo voy a contextualizar. Y además te voy a dar los contenidos necesarios respecto a este tipo de contexto. Y el alumno va buscando esa relación y le ve un sentido a lo que estudia, sin apabullarle de contenido, pero que comprenda. Y si ya le doy una vuelta y busco algo que esté relacionado con su día a día, ya el aprendizaje es absoluto. No sé si conocen esta serie, pero esta serie da igual al alumno que yo se lo ponga, de aquí a hace 14 años todos la conocen. Y les digo, no, el linfocito B es la nave espacial, no, los anticuerpos son los bichitos que tal, y lo entienden. Y yo recuerdo, esto me pasó hace un mes, explicando con esta relación, con este contexto suyo de su propio aprendizaje, me dijo un alumno, y esto que estás explicando entonces es como ponerle las esposas. Digo, lo acabas de entender. Otro problema muy serio, la toma de decisiones. Antes, años 90, ¿qué pantalón vaquero? O este. Ya está, fácil decisión. A veces no había ni de mujer, directamente el modelo masculino. Hoy en día, me estoy agobiando yo cuando veo esto, no sabría dónde empezar, y esto es un ejemplo. Slim Fit, el casual, no sé qué, bueno, es que no me sé ni los nombres. Eso les genera ansiedad, ¿y qué hago yo? ¿Y por qué les genera ansiedad? ¿Por qué no saben si el que están eligiendo bien? Con todo lo que tienen que elegir, vale este, pero si hubiera elegido este, o si hubiera elegido lo otro, porque también me gusta esto del este. Y esto también lo vemos con nosotros mismos, las plataformas, ¿no? Streaming. Se pasas más tiempo buscando una serie o una película que viéndola. ¿Y esto cómo se ve en la educación? Listado de carreras 2022-2023 en España. Imposible elegir. Imposible. Esto es veraz, ¿eh? Les genera ese estrés de, es que no sé, ya a la pregunta de ¿cómo con 18 años voy a elegir ya lo que quiero ser el resto de mi vida? Claro, yo no entiendo que luego la vida da muchas vueltas y no es determinante, aunque es importante. Nos encontramos con que un proceso y una consultoría donde se haya un acompañamiento profesional es fundamental en los colegios. Por lo tanto, yo me considero una hacedora de vocaciones. Tengo un alumno, esta soy yo hace muchos años en el colegio, tengo un alumno que, padre fiscal, madre abogada de familia, hermano mayor estudiando Derecho, el que iba a hacer Derecho, clase de Biología, no porque sea yo, pero seguramente le gustó la materia y pasó a hacer Ingeniería Química y es especialista en energías renovables por la Complutense. El tema de los likes, la importancia de los likes, los me gusta. Claro, si ya, ¿qué es un adolescente? Un ser inconformista, con una autoestima muy baja, que está buscando la aceptación, su lugar en el mundo, el grupo. Y claro, imagínense si eso fue duro para nosotros y ahora hoy en día encima tengo esto, que la aceptación es a través de esto y me puede ver todo el mundo. El autoestima baja, se trabaja con ellos, demostrándole, obviamente, ¿no?, que no es importante, porque terminamos ellos
porque lo beben de nosotros, asociamos reconocimiento a éxito. Y el reconocimiento no es éxito, lo que signifique éxito para cada uno de ellos. Y es que somos sus espejos. Llegamos a clase y yo quiero ser el mejor profesor. Como he dicho al principio, quiero ser el mejor profesor, quiero hacer un proyecto, quiero que me aplaudan a mí, porque si realmente somos sinceros, muchas veces nos alegramos por el alumno, pero me alegro más por mí, porque significa que he hecho bien mi trabajo. O sea, son trabajos que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Es un proceso que tenemos que desarrollar nosotros para que no proyectemos nuestros deseos en los alumnos. Y al final, ¿cómo les podemos enseñar que eso no es importante? A equivocarse. Tienen que ser conscientes que más que el error en sí, lo más importante es que se den cuenta del proceso de la equivocación. Es más difícil que sean conscientes de me he equivocado a que el error en sí. El error me da igual, pero date cuenta que te has equivocado y no pasa nada. Y eso un profesor en clase tiene que demostrar, chicos, me he equivocado. Yo le digo, chicos, no tengo ningún problema, me he equivocado, me he hecho un lío. Falta de ortografía, tengo pocas, pero las tengo y me las ven. Y no me siento orgullosa. Le digo, chicos, me he equivocado. Y cuando lo reconoces, la mayoría de las veces te aplauden, literal. Y es un poderoso aprendizaje, que tú muestres tus errores porque así yo voy a tolerar los tuyos. ¿Y cómo lo estamos demostrando? ¿O no lo estamos demostrando? Decimos, bueno, los Instagram, Snapchat, TikTok, bueno, estos son cosas adolescentes. ¿Qué pasa si digo LinkedIn? Estamos pendientes de los me gustas, los seguidores, y luego constantemente nos estamos retroalimentando. Qué bien, qué maravilloso, que no sé qué, ni una crítica no sea que pueda ofender al otro. No, porque tenemos miedo de que una crítica a nosotros mismos, a otro, no la puedan devolver. No le estamos enseñando nada a los alumnos de esta manera. Tenemos que empezar por nosotros. Típica frase, es que mi profesor no me motiva. Hay dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca tiene que venir de ello, la extrínseca yo ahí sí que tengo parte, formo parte de ese tipo de motivación. Y ahí sí que puedo hacer algo. Intento agradar, intento buscar cosas que les pueda parecer atractivas. Yo creo que cualquier profesor que mínimamente le guste la docencia, se preocupe por ellos, lo va a hacer. ¿Y qué ha pasado con la intrínseca? Miren, yo hace 2 meses me operé de miopía. Cuando me dijeron el nombre del doctor, ¿qué hice? Te vas a internet y busco cuántas veces ha hecho esta operación. Yo no busco si está motivado para hacer la operación. Busco que tenga experiencia y que la haya hecho muchas veces. Y el problema de que tengamos que ser como una especie de monitores, que tengamos que hacerlo todo agradable, ¿no? Un parque de atracciones continuo, no le va a favorecer, porque luego la vida no va a ser eso. Yo no le enseño solo biología, le estoy preparando para la vida, dentro de mis limitados conocimientos de la vida. Y si le enseño que todo en la vida funciona a base de motivación, tendrán problemas en las carreras, tendrán problemas en los trabajos y en los matrimonios. Happy, gracias. Yo me sentí muy original pensando hace ya unos meses que esta palabra la había inventado yo y existía. Es la dictadura del ser feliz. ¿Cuántos mensajes vemos en todos lados? Marcas, ¿no? Si lo sueñas, lo conseguirás. Eso es mentira. Pero nuestros chicos se lo creen. Y a mí una alumna me dijo hace un mes, una alumna que está pasando por un proceso muy complicado, que se sentía mal, porque aparte de todo lo que tiene, se sentía mal porque todo el mundo, claro, es que tienes todo para ser feliz, ¿por qué no eres feliz? Y eso le generaba más infelicidad. Es contradictorio, pero es real. Esta frase me pareció muy bonita y la felicidad consiste en no serlo y que no te importe. No vamos a estar dándole vueltas constantemente a esto. Cuando le preguntas a un padre o a un profesor, ¿tú qué quieres de tu hijo? ¿Qué vamos a contestar? Que sea feliz, pero que saque buenas notas, pero que sea de los mejores de la clase tocando el violín, por ejemplo, o jugando al fútbol, ¿no? Y que además se meta en todos los proyectos posibles y se lleve bien con los profesores y con los compañeros, que no tenga ningún tipo de problema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos queriendo que sean felices ellos o ser feliz yo a través de ellos, como profesor o como padre? ¿Quiero que saquen buenas notas él o quiero que saques tú buenas notas porque significa que yo soy buena? Y luego el cuestionamiento docente, que no, creo que es un tema que sufrimos todos, te cuestionan constantemente, te sientes evaluado por la sociedad, obviamente los padres, todo lo que es la comunidad educativa, te dicen lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y esto es verídico. A mí no me ha pasado, pero compañeros te dicen que hay padres que dicen, no, es que tú tienes que hacer la clase así. O sea, y llevas 20 años dando clase y ¿cómo que tengo que hacer la clase así? Incluso te cuestionan tus propios compañeros. Miren, yo soy coordinadora
del bachillerato internacional y he tenido que decirle a compañeros que llevan casi 40 años dando clase cómo tienen que dar la clase. Yo que llevo 14. O sea, no sabía ni por dónde empezar. Claro, ¿yo qué le voy a enseñar? Las nuevas metodologías o la filosofía del IB, ¿no? El bachillerato internacional. Y el profesor te dice, ¿y entonces todo lo que he hecho hasta ahora no ha servido para nada? No es real. Y ese es un trabajo también que tenemos que hacer con ellos. Ese cuestionamiento, ¿no? Entre los propios compañeros, que es el más duro, quizás, ¿no? No directamente de los jefes, porque bueno, eso va en el paquete. Y ante este cuestionamiento, también es mucho la sociedad, los periodistas, veo muchas veces, y seguro que me entienden, titulares, no, es que debería darse tal asignatura en el colegio. ¿Cómo en el colegio no se imparte no sé qué? ¿Cómo en el colegio no se imparte no sé cuánto? Quevedo, esto también es verdad. Arturo Pérez Reverte dijo, es que debería haber una asignatura en los colegios que sea de Quevedo. Entonces, si ya tengo lengua, matemáticas, inglés, pruebas externas, soluciona que si el niño ha entrado una avispa y la están montando en clase, o están rompiéndome las puertas, o bueno, a ver, que tengo un colegio muy bueno, pero que son momentos puntuales que ocurren estas cosas. Y la ansiedad que hemos tenido con la pandemia, o los problemas que puedan tener como cualquier adolescente y persona, ¿no?, de su edad. Y encima tengo que añadir más asignaturas. Quizás el problema sea darle una vuelta al currículum, pero a nivel estatal. Ya no es un tema de no, y ahora meto esta asignatura y con esto lo he solucionado. La mejor asignatura que me ha propuesto a mí una compañera fue la de supervivencia, que desde pequeños debería haber una que fuera supervivencia. Mis alumnos saben robótica, saben solucionar integrales en cuarto de la ESO, pero no saben sacarse el billete del metro, que yo con 18 años se lo tuve que enseñar a ellos, teniendo ellos 18 años. O sea, aquí estamos haciendo algo mal en ese sentido. Al fin y al cabo son herederos de una historia previa, ¿no? Ellos heredan lo que nosotros estamos transmitiendo, padres y profesores. Los niños son niños. ¿Y qué queríamos de niños? Ser adultos. Por cierto, ¿cómo lleváis eso? Que nos engañaron. ¿Cómo es el adolescente? Pues una mujer, un hombre físico, pero es un niño, realmente. ¿Cómo es un joven adulto? Un joven adulto es un adolescente al que le estamos pidiendo las responsabilidades de un adulto. ¿Y qué queremos los adultos? Volver a ser niños. Es decir, somos todos niños, de alguna manera. ¿Cuál es la conclusión a la que yo podría llegar? He estado dando vueltas, ¿no? Tengo un compañero que dijo, no, y pon las conclusiones principales para resumir todo lo que has estado hablando. Y realmente no llegué a ninguna conclusión, porque son muchos campos, muchas parcelas las que tenemos que trabajar. No hay una línea central. Bueno, sí, la línea central, y me estoy dando cuenta ahora, al ver ya con perspectiva todo lo que hemos hablado, es que la línea central empezaría por el yo, el trabajarlo yo, porque es que realmente nadie da lo que no tiene. Y si yo no me he trabajado, yo no puedo ayudar a estos chicos. Ayer Germán dijo en su presentación que estamos siendo gobernados por el cambio, ¿no? Digo, madre mía, me está pisando la ponencia. Bueno, además luego todo el mundo estuvimos hablando de esto, ¿no? Es que es verdad, el futuro, tal, ¿no? Y ciertamente el futuro está anulando el aquí y el ahora. Y eso se llama ansiedad. ¿Y mañana? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Vivamos el ahora. Ya llegará ese mañana. Un profesor debe amar lo que enseña y enseñar lo que ama. Quizás esa sería otra de las grandes conclusiones con las que nos tendríamos que quedar. Vivimos no una época de cambios, es un cambio de época. Y esto lo llevamos viviendo de la pandemia. Si pensábamos que estábamos mal, ¿cómo está el mundo actualmente con la guerra? Que esto hace 10 años no lo cuenta y no lo creemos. Somos más conscientes que nunca de que lo que conocimos ya no existe. Que sí, que vamos a enfrentar y a trabajar con alumnos frente a un mundo que no sabemos qué será. Pero ¿cuándo lo hemos sabido? Nunca, nunca, nunca hemos sabido lo que iba a pasar, aunque creyéramos que sí. Y esa necesidad de control es lo que genera muchas veces ansiedad. No nos hemos sabido adaptar al cambio. Como decía Darwin, solo los mejores en la adaptación a un cambio van a sobrevivir. Quitemos supervivencia, ¿no? Pero tendrán éxito o serán felices. Repito, sea lo que sea para cada uno de ustedes, éxito o felicidad. Y termino con una frase mía, igual que empecé con la de mi padre. El maestro, para mí, los maestros son caleidoscopios de sentimientos y conocimientos que, con la luz adecuada, nos permiten observar las maravillosas e infinitas posibilidades de los alumnos.
Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A lo mejor pienso yo que me he explicado tan bien o hay algún tipo de cuestión. Al fin y al cabo, bueno, yo me da un micro y me vengo arriba. Al fin y al cabo, creo que lo importante es el estar en las trincheras, el vivir el día al día, nunca perder el contacto con los niños. Me da igual que sean de básica, de media o de superior. Me da exactamente igual. Y luego todos los que estáis aquí, si sois líderes dentro de vuestras instituciones, transmitir lo que aprendéis a los profesores. No podemos exigirles luego cambios metodológicos si no se lo enseñamos. Ya de verdad me callo. Bueno, Laura, en primer lugar, enhorabuena por la presentación, porque además ha sido tan dinámica que nos ha dejado a todos encandilados. Gracias. Realmente. Luego te voy a hacer, preguntarte tu opinión sobre dos cuestiones. Recientemente escuché en una entrevista a un especialista en educación en Estados Unidos y le preguntaban sobre cómo, por el éxito de la afluencia de niñas frente a niños en la secundaria e incluso llegar a la educación universitaria. Entonces decía que, claro, que las mujeres tienen más éxito porque el sistema, que es un sistema de ausencia de movilidad, es esa referencia que hacías a esas clases estáticas del que se duerme, del tal, que la mujer está más adaptada para esa situación, digamos, y lo voy a decir, especificar físicamente, es decir, el estar tranquilitas. Entonces, que lo que se necesitaba era una adaptación a mayor movimiento en las clases, movimiento en general, para que los alumnos, chicos en este caso, tengan más éxito y puedan competir, digamos, en una igualdad, pero de condiciones, de contexto, digamos, casi ambiental o socioambiental para conseguir ese éxito. Esa es una primera pregunta para saber tu opinión. Luego, es verdad, yo estoy en un colegio, tengo a mi hija en un colegio que es una cooperativa de padres. Entonces esto tiene su propio diario, etcétera, etcétera. Pero yo, que participo en muchas reuniones, me encuentro con esas intervenciones de los padres, especialmente en los cursos inferiores, en la primaria, en la educación infantil, que también es muy importante, en la que continuamente hay una demanda de control sobre todas y cada una de las actividades que hacen sus hijos. Es decir, hacen una salida convivencial que es para que disfruten, se conozcan, etc. Y lo que exigen es exactamente qué tipo de actividades, un conocimiento previo del tipo de actividades que van a realizar sus hijos, como si necesitaran tener una justificación pedagógica, educativa, de cada uno de esos movimientos. Y además imponiendo, como tú decías, también, pues haciendo esos planteamientos de es que no sería conveniente que se introdujera esto, que se introdujera siempre las cosas más peregrinas o incluso las cosas más de moda en ese momento, que aparecen como flashes y igual que aparecen, llega un momento en que también desaparecen, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues sobre la última cuestión, yo hace un mes o 2 meses una profesora de infantil de mi colegio me comentaba que en la reunión de padres que habían tenido, que los padres le decían que no quiero yo decir que seamos los padres los que digamos a dónde van de excursión nuestros hijos. O sea, hasta este punto hemos llegado. Y la ansiedad de la profesora dice, entonces, ¿para qué he estudiado? O sea, me están poniendo en cuestión. Yo creo que los padres no hay que dejarle a las familias fuera para nada del ámbito educativo, porque somos esa comunidad y somos un apoyo. El problema es que a veces parece que nos veamos como enemigos mutuos, ¿no? Los padres con los profesores con los padres, la dirección con todos. Y entonces, en vez de generar unas sinergias,
nos vamos torpedeando entre nosotros. Quizás la propuesta que yo podría hacer en estas cosas sería hacer un tipo de mesas redondas o de debate donde los padres expusieran algún tipo de sugerencia, no imposición, sugerencia de lo que se podría hacer. Porque quizás yo no he pensado en eso y me están diciendo, esto que estás diciendo, que tú a lo mejor no sabes por qué lo estás diciendo, tiene un sentido pedagógico que yo sí lo estoy viendo. Y tú lo has dicho porque de pronto lo he visto en este sitio y me ha gustado, ¿no? Y me das otra idea. O sea, somos una comunidad, tenemos que colaborar. Pero sí que es verdad que se está volviendo muy difícil. Se habla ahora de las generaciones de cristal, ciertamente, y este tipo de comportamientos es lo que lo está motivando. Y es un tema muy, muy, muy complicado, porque quieres su confianza, pero tú no tienes la suya. No tengo una respuesta clara, pero creo que quizás simplemente con el diálogo es lo único que podríamos llegar a un consenso y de alguna manera que ellos también se sientan partícipes y que no vean también que simplemente por hablar ellos la situación no es, o sea, lo que nos está planteando no es un no por el no, ¿vale? Sino que se vean escuchados. Creo que eso sería una buena opinión. Y luego la primera pregunta, es complicada, lo de la primera pregunta, porque además es meterte en un jardín interesante. Es posible, nunca lo había oído, es posible. Sí que es verdad que cuando vas al patio, los que están jugando con las pelotas y están desatados son los chicos. Y las chicas suelen estar sentaditas y son más tranquilas. No todas, y no todos los chicos, obviamente. Quizás sería una manera de verlo. Yo el tema de que los chicos, sí que es verdad que las mejores notas son mujeres en selectividad, que es la prueba de acceso a la universidad que tenemos en España, son mucho mejores que la de los chicos, pero vamos, sin lugar a dudas, puedes tener a un alumno que te destaque, sobre todo en términos tecnológicos, son en este tipo de bachilleres donde destacan, que eso también es otro análisis aparte. Creo que más bien quizás habría que ver por qué ellas después no continúan con esa evolución, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la sociedad? ¿El colegio es más neutro? ¿Se le da posibilidades a todos? No tenemos ese sesgo de género quizás, pero luego cuando salen a la universidad quizás sea la sociedad la que las coloca o los coloca a ellos y les fomenta ese tipo de personalidad o de actuación. Eso creo que, pero sí que sería interesante también probar eso, pero ¿cómo lo haces en una clase? Que puede haber movimiento, las clases no son las de antes, sí que es verdad, va a depender del tipo de profesor, que no están sentados, pero hay mucho movimiento también. En nuestro caso, cada vez hay más asignaturas que se dan en distintas aulas, entonces entre cada clase ellos se van moviendo y eso al fin y al cabo te dirán, profesor, pero llegan tarde, no estoy haciendo mis 55 minutos de clase, me da exactamente igual. O sea, puedo hacer mi clase igual en 55 minutos que en 40. Si luego van a estar 15 minutos sentados haciendo deberes, ¿por qué te agobias tanto con que llegan tarde? Entonces quizás el favorecer ese movimiento y esa dinámica pueda ayudar a ellos también entiendo que liberar esa energía para luego fomentar la concentración en la clase. Y luego si ellos en clase ves cierta necesidad de que actúen, de hablar, de moverse, darles esa oportunidad. O sea, yo tengo alumnos, podemos hablar de los de la hiperactividad, ¿no? Pero es un caso muy, muy obvio. Pero tengo alumnos que son muy nerviosos o necesitan manifestarse mucho y no son hiperactivos, pues tiro de ellos. Claro, luego tengo el gris, el que está ahí oculto, pero también tengo que trabajar con él. Por eso es importante que las ratios no sean muy grandes, porque yo ahí sí que puedo personalizar más según el tipo de alumno que yo tenga. Yo no me fijo ahí tanto en si es chico o chica, sino cómo eres tú, cómo eres tú, cómo eres tú y cómo eres tú. Quizás por eso en la escuela todo es más neutro, tenemos ese tipo de... no nos fijamos en género y quizás por eso luego cuando salen a la vida adulta, ¿no? Lo que decimos les exigimos como adultos, ellos empiezan a ver ya el sesgo diferenciador que hay. No sé si he contestado a la pregunta, pero simplemente he dicho quizás retazos de reflexiones para otra ponencia.